Mauricio guide you through. With every word they say, start new. With every guest, a change, a clue. Tune in to grow. Let your soul fly. The new beginning is just now. Muy buenas noches y bienvenidos a este programa número 27 de Amarte es el Arte. Buenas noches, Mayra, ¿cómo estás? Hola, Mau, bien contenta porque el número 27 siempre me ha acompañado en mis mejores momentos, siempre ha sido como que para mí una señal de que por ahí es, y esto quiere decir que este invitado debe traer como un niño recién nacido torta bajo el brazo. Vamos a ver, porque yo creo que sí. Pero ¿tú cómo estás? Bien, fíjate que afortunadamente con mucho trabajito, muchas actividades, ya sabes, siempre metido en 1000 cosas al mismo tiempo, pero avanzando en todas. No todas al mismo ritmo, pero todas avanzando al menos. Y por ahí vamos. Y pues sí, el invitado que tenemos hoy, realmente, pues tenemos el honor de recibir a una personita que pues tiene una gran historia, un gran impacto en la comunidad, una gran trascendencia, mucha experiencia en el tema, no solo de desarrollo humano, sino también de negocios. Y sobre todo, ¿sabes qué, Mayra? Alguien que tú lo ves y yo podría decir que es una persona que impacta. Hablando un poquito del tema de hoy, es una persona que sí o sí tú lo identificas como una persona 100% masculina y que de hecho lo podrías ver hasta cierto punto rudo, como es como un poquito lo que tenemos como entendido de masculinidad pues hasta donde más o menos suena en el mundo, ¿no? De que la masculinidad tiene que ver con ese tema pues de ser fuerte, de ser rudo, de nunca llorar, de dejar los sentimientos a un lado, y pareciera de pronto que ese estereotipo es el que vamos defendiendo, pero pues vamos a hablar un poquito más de eso más adelante con nuestro invitado, pero solo para entrar como en materia, pues estas es las características de la imagen que tenemos del invitado de hoy, por eso lo invitamos justamente. Así es, Mau, y fíjate que bien como lo dices, si bien representa como esta imagen muy varonil y muy masculina, también como que a mí me inspira mucha vulnerabilidad, como una persona confiable, y por eso le pedí que fuera él el que tratara este tema, que no es un tema muy, digamos, no es que sea difícil, pero como van los tiempos, puede haber sido controversial en algún momento. Entonces, se me hace que va a ser un buen programa donde lo vamos a poder manejar desde un lugar bien objetivo y también desde la experiencia de nuestro invitado, ¿no? Pero bueno, para poderle dar paso a la entrevista con nuestro invitado, vamos a agradecer primeramente a pues nuestros proyectos que apoyan de alguna manera que nazca este tercer proyecto que es Amarte es el Arte. Entonces quiero agradecer por supuesto a maumendieta.com por el esfuerzo que hace para armar todo esto tan bonito que ven desde la introducción, desde el background, desde la canción y todo. Y bueno, Mau, muchas gracias por todo lo que haces por Amarte es el Arte, pero sobre todo por lo que haces por la gente, por ponerte al servicio de aquella persona que se siente de repente perdida o sola y quiere como una lucecita en el camino. ¿Cómo los acompaña maumendieta.com? Pues fíjate que es una labor bien noble y bien interesante, al mismo tiempo yo creo que muy redituable en temas personales, porque cada persona que se acerca al proceso de coaching, cada persona que llega con alguna problemática, con un tema a resolver, que de pronto está envuelta en alguna crisis y que solicita el servicio, creo que eso nos da la oportunidad a ambos de crecer, y eso es lo que me encanta de esta profesión, que no solo se trata de comercializar el tema de la salud mental, sino de contribuir y de crecer juntos. Y a mí eso, fíjate que me encanta, porque con cada cliente, llamémosle paciente que llega a la sala,
pues siempre descubrimos cosas, siempre hay aprendizaje para los dos lados y a mí lo que me encanta es compartir la experiencia con las personas. Muchas veces de lo que hablamos en sesiones de compartir experiencias y a través de las experiencias encontrar mecanismos de cómo salir de ellas, cómo sacarles mejor provecho, cómo aprovechar las bondades que ya traemos instaladas por defecto como seres humanos. Y pues este proceso es bien gratificante en ese sentido, de que pues es un proceso donde llegamos a resolver problemas que después se vuelven pues puntos de partida para generar nuevas vidas, nuevas expectativas, nuevas misiones, nuevos propósitos y bueno, está funcionando hasta ahora y me alegra muchísimo por eso. Y la otra parte que también sostiene este programa, pues obviamente es Bridgemakers California, que pues es un movimiento increíble en el que pues apalancamos de alguna manera la seguridad que tenemos en el mundo como seres humanos a través de tener un pedacito de México en tus manos, es decir, de ser dueño de un pedacito de tierra o un pedazote, dependiendo cuánto quieras invertir. Pero creo que el tener una propiedad, creo que como personas nos da muchísima seguridad, ¿no crees, Mayra? Así es, y sobre todo en dónde, Mau. Nosotros estamos invitando a la gente a que conozca un poquito más, que no nos crean, que averigüen lo que está sucediendo en el estado de Yucatán, en México, que no por nada es el estado más seguro de todo el país, pero aparte está catalogado como uno de los lugares más seguros en el mundo, que eso ya no es cualquier cosa. Y no solo eso, como bien dices, la mejor inversión en la tierra es en tierra, ¿no? Entonces, cuando estás invirtiendo en tierra, también estás invirtiendo en ti, en tu futuro, en crear un patrimonio y aparte de un movimiento que Bridgemakers más que nada es un movimiento para poder educar a la gente a cómo crecer no solo en tus inversiones, sino también cómo desarrollar ciertas habilidades, talentos y cómo romper esas barreras, esos miedos que nos impiden o nos hacen creer que esto no es posible para nosotros, que eso se quedó en la época de los abuelos, que tenían tierra, que tenían terrenos, pero nosotros eso ya no nos tocó. Pues sí nos tocó y Bridgemakers quiere enseñarte cómo y quiere abrirte toda esta paleta de posibilidades que está disponible para ti a través de este movimiento, bridgemakerscalifornia.com. Pero bueno, sin más para agregar, vámonos a lo que te truje chencha, dirían en México. Así es, y que además tenemos el honor de tener a alguien que se ha sumado a la comunidad de Biotipazos. Bienvenidos a Biotipazos, el único lugar donde descubrirás los secretos para potenciar tu desarrollo personal de manera ligera, divertida y entretenida. Solo aquí, en Amarte es el Arte. Y damos la bienvenida con muchísimo gusto a Manu Jiménez, coach, hola. Empresario, motivador. No sé, tienes tantas cosas que en las que te desarrollas que de verdad que ya no sé por dónde empezar, pero quisiera empezar por agradecerte, Manu, que estés aquí esta noche, que nos acompañes y que nos hagas el honor de estar en este programa, número 27 ya. No, muchísimas gracias a ustedes, gracias por esos halagos y esos piropos que siempre es muy característico de ustedes. Y no, gracias por invitarme, gracias por darme la oportunidad de estar aquí, compartir un ratito acá con todos ustedes. Oye, si algo me encanta, Manu, y lo he dicho, se lo dije incluso a Quique Delgadillo, que me encanta ver personas que ya están preparadas, que ya tienen resultados, que ya están poniendo al servicio su conocimiento, seguir aprendiendo de la mano de los que coachan, como es el caso de Manu, es coach y coachía a la vez de mi querido Ro, de nuestro padrino y maestro. Claro. Entonces, eso a mí se me hace realmente muy de tomar en cuenta. Yo por eso me dio mucho gusto que aceptaras la invitación, Manu, porque ahora nosotros también estamos de la mano contigo viviendo el proyecto de Legacy de Quique Delgadillo y tú con nosotros viviendo Biotipos con Rodrigo García Plata. A mí me encanta eso, Mau, esa sinergia que se está creando a través de lo que estamos haciendo y poniendo al servicio, creo que nos trae de recompensa que estemos creando un contexto con gente como ellos. ¿Cómo ves tú? Sí, y creo que justamente esa es la filosofía del proyecto de Amarte es el Arte, es el reunir a
todas las personas que nos vamos topando en el camino y que vemos que son personas que están comprometidas con el desarrollo personal, con el crecimiento de la gente. Y pues lo que hemos visto en ti, Manu, pues sobre todo es eso, ¿no? Tu compromiso. Y ahora que nos hemos metido en el tema de biotipos, con la certificación y todo esto, pues hemos descubierto algo bien interesante. Para aquellos que conocen un poquito de biotipos, el biotipo de Manu obviamente es colérico, que tiene que ver con todo ese poder, con toda esa fuerza. Y justamente por eso es que estamos hablando de este tema, porque obviamente Manu tiene una historia, ha atravesado ciertas situaciones que lo han llevado justamente a descubrir qué es esto de ser, pues de ser masculino, ¿no? Más allá de ser hombre o de ser varón, sino de qué es ser masculino. Y entonces me gustaría empezar por ahí, Manu. Me gustaría empezar porque nos contaras un poquito de esta historia de cómo descubriste tú lo que significaba para ti la masculinidad. Claro. Bueno, cuando yo empecé con todo este proyecto de desarrollo personal, de estudiar, pues, empecé con Quique Delgadillo, como lo han mencionado anteriormente, tomé todos sus programas, empecé como un proceso personal y a través de todos estos programas pues fui descubriendo cuáles eran mis deficiencias a nivel individual, en qué cosas tenía que trabajar en mi aspecto personal. Bueno, en mí prácticamente el problema siempre fue la parte de la autoestima. Creo que siempre tuve muchos problemas de autoestima. Eso pues me conllevó a atraer, por lo que hemos hablado, la atracción traumática, entrar en relaciones un poco difíciles, y pues ese camino fue el que me llevó a descubrir todo este tema del desarrollo personal. Conforme fui creciendo en el proceso y ya me convertí en coach, algo que siempre noté a través de todos los coaches han sido de que siempre hay una historia de papá, especialmente que estamos trabajando mucho con gente de Latinoamérica. Hay una deficiencia de papá, o sea, existe un gran resentimiento tanto por parte de las mujeres como también de hombres, de esta historia del papá que no estuvo, del papá que falló, del papá del alcohólico, del papá que siempre fue un miserable con mi mamá, del papá que siempre abusó de mi mamá físicamente. Siempre hay ese común denominador en las personas. Entonces, me puse a indagar un poco más al respecto. Y algo que descubrí fue, o una forma, una perspectiva que tomé al ver esto fue, no vamos a juzgar tanto a los hombres, sino vamos a descubrir el por qué sucede esto. En grupos que he estado, por ejemplo, hace poco estuve en un grupo de la iglesia donde yo asisto, es un grupo de hombres, se llama El Camino de Emaús, y en las historias que escuché eran bastantes hombres. No puedo mencionar las historias, fue como una promesa que hace uno de lo que ahí pasa, ahí habla, claro. Pero siempre igual, siempre sale la historia de papá, siempre historia el mismo patrón. Entonces, algo que me di cuenta es que al final los hombres no es el factor de que son malos, sino más bien es de que no saben. Cuando yo he podido tener sesiones con ciertos coaches que son hombres, o he tenido pues pláticas con personas que son hombres en temas de desarrollo personal, siempre sale esta frase de, mira, yo no sabía eso, a mí nadie me enseñó eso. Entonces es ahí donde yo noto una deficiencia en la parte masculina, no tanto del hecho de la capacidad de los hombres de hacerlo, sino de la falta de la falta de conocimiento de cómo lograr hacerlo. Claro. Del miedo bueno, ahora que ya conozco yo un poco más del tema, igual que de biotipos, mi esposo también es colérico, que para mí se me ha hecho una información muy importante para poder distinguir entre un patrón de conducta y una conducta biológica, ¿no? Correcto. Entonces, se me hace bien interesante porque creo que es algo que nos tiene un poco confundidos. Si bien venimos cargando todo eso que dices como sociedad, un prototipo de hombre que no es el guía, sino que es el detractor, o es el que abandona, o es el que abusa, agrede. Creo que no todos los hombres son así, y de alguna manera se está viendo afectada la masculinidad de todos los que incluso no están participando en esto. Y Exacto. ha afectado de alguna manera esa autoestima que decías.
Claro, inclusive algo que aprendí de Rodrigo Platas, que es uno de nuestros maestros, es el hecho de la diferencia en cuanto a lo que significa el papá en Latinoamérica y lo que significa en Estados Unidos, que es el país donde yo vivo. Y curiosamente, y esto fue una información que me tardó bastante tiempo tener que procesarlo, o sea, sí tuve que sentarme a procesar esto, pero bueno, hablando en temas de biotipos, sabemos que la mayoría de mujeres son pues flemáticas. Las mujeres latinoamericanas están muy dadas a ser personas muy cariñosas, mucho contacto con las personas, el preocuparse siempre por sus hijos, por su familia. Y incluso es tan así que las políticas de los países latinoamericanos pues siempre van mucho en protección a las mujeres. Si hay un divorcio para un hombre en un país latinoamericano, he escuchado de casos donde los hombres pues quedan en situaciones bien malas porque la mayoría de políticas están hacia el lado de la mujer. O sea, culturalmente, por biotipo, creo que hemos construido esta cultura de proteger más a la mujer, de ser más conscientes hacia la mujer, o en muchos hogares donde hay una falta de hombre o de una figura masculina, pues entonces la mujer es la que cría a sus hijos y por ende los hombres nacen siempre con esto de proteger a la mujer. Hay hombres que no se sienten capaces de hacer eso y prefieren agredir. Y aquí fue esto que yo voy a decir fue lo que me costó muchísimo procesar, pero que es una realidad, es que muchos hombres muchas veces prefieren agredir a una mujer porque saben que una vez que lo hagan, la sociedad las va a cuidar, ya que ellos no se sienten lo suficientes para poder hacerlo. Esto es bien profundo. O sea, hay un trauma aquí de generaciones cultural donde el hombre, por vergüenza, al no tener que admitir que no tiene la capacidad de poder cuidar de esta mujer, prefiere agredirla, sabiendo que si la agrede, se la van a quitar de encima y por ende va a terminar siendo protegida ya sea por una institución o por alguien más. Wow, eso está muy, wow, o sea, nunca lo había escuchado, pero me suena, tiene sentido. Es como de alguna manera decir, yo no tengo, la masculinidad que yo tengo no está como para proteger, sino como para lastimar. Y como para no seguirla lastimando, la lastimo para que la alejen de mí. La alejen o para de que mí. me alejen de ella. Y de hecho, como decías, Manu, las leyes, por lo menos en México, sí apuntan mucho para allá. Muchas veces he escuchado pongamos el caso de que hay, no sé, una muchacha dentro de una casa y que de pronto sale corriendo de su casa gritando, me violaron. Todo mundo, ¿qué es lo que va a preguntar? Va a preguntar, ¿dónde está el hombre? Exacto. Porque siempre entendemos como que el hombre es el agresivo y el hombre es el que siempre va a lastimar y el que va a ejercer la fuerza, el que va a imponer, pero no necesariamente de eso se trata de ser hombre y no necesariamente eso es la masculinidad. No, para nada. Como decías, depende de la cultura, depende del país, es como lo tenemos enfocado. Pero, ¿cómo podemos entender esto, Manu? O sea, vemos un poquito que es por la cultura, pero ¿cómo podemos entender la diferencia entre el estereotipo de hombre que hemos dibujado y el estereotipo, o vamos a decirle, el modelo de hombre al que deberíamos estar acercándonos? Creo que existe hoy en día una gran confusión entre lo que es el hombre machista, que para mí es una tendencia, una ideología basada mucho en el miedo y en la falta de confianza del hombre, y entonces el hombre tiene que optar por ser este hombre controlador, este hombre violento, este hombre como forma de compensar su escasez interna de autoestima, ¿no? Y la diferencia entre un hombre masculino es un hombre pues que es más seguro de sí mismo, tiene metas más definidas, es una persona que es más estoica, no es reactivo emocionalmente, tiene un autocontrol de sus emociones, es justo, es una persona leal, es una persona que tiene un código de honor, de valores que lo distinguen y que lo rigen y que no significa ser violento. Un hombre, por ejemplo, que no está en una relación que no le satisface, con un grado
sano de masculinidad, simplemente decide salir de una relación que no se alinea a sus valores o a su estructura tal y como es. Entonces, no tiene que violentar a una mujer, no tiene que llegar a los excesos como las infidelidades o tener que desviarse hacia temas de alcohol o drogas o buscar esta dopamina como la pornografía o otro tipo de actividades que en vez de empoderarlo, más bien lo están desgastando constantemente. Entonces, de aquí es donde nace para mí esta inquietud como coach de querer ayudar a los hombres. Creo que no hay mucho programa en este aspecto. Siempre las mujeres por naturaleza siempre son más dadas a querer trabajar más en la parte interna, en la parte de desarrollo personal, pero la idea o lo que quisiera yo lograr es que los hombres se den cuenta de que hay otros caminos, de que hay otras formas de construirse, de integrarse. O sea, y eso es algo que me está inspirando mucho a crear y irme hacia este lado. Algo que me inspiró mucho, bueno, yo soy una persona espiritual, me gusta mucho, pues tengo mucha fe en Dios y soy católico, y algo que leí y me llamó mucho la atención es que en la historia del Génesis, donde sale primero la creación del mundo y todo, que todos sabemos que es una historia muy metafórica, ¿verdad? No es exactamente cómo sucedió, pero cuando la mujer, Eva, toma la manzana prohibida o el fruto prohibido en la historia, todo el mundo siempre le ha echado la culpa a la mujer. Todo el mundo ha interpretado esa historia como que por culpa de la mujer fue que estamos como estamos, ¿no? Pero hay algo muy curioso que sucede en la historia. Y en la historia, cuando Dios llega a buscarlos, al primero que busca es al hombre y le pregunta: Adán, ¿dónde está tu mujer? Uh-huh. Se suponía que él tenía que estarla cuidando. Y él, al descuidarla, pues entonces pasó lo que pasó. Entonces, naturalmente, los hombres tenemos estos atributos de ser personas que cuidamos y personas que también logramos cosas, ¿no? Y eso se ha perdido mucho en los hombres, y hoy en día vemos hombres desempoderados, hombres sin liderazgo, hombres que no tienen capacidad de decisión, hombres que no tienen ganas de crear cosas, hacer cosas, apoyar a los demás, sino que simplemente se refugian en otras vías, como lo mencioné anteriormente, ya sea drogas o cosas que les produzca endorfina, y no construyen absolutamente nada. Y esto pues ha llevado de cierta manera que a las mujeres pues les toque ser hombres, o sea, mujeres que se tienen que autoempoderar, tomar responsabilidad de su vida porque tienen un hombre que realmente no les da la talla y tienen hijos con que necesitan proveer, y esto le ha quitado el derecho a la mujer de simple y sencillamente ser mujer, ¿no? Y creo que eso es bien importante, perdón, Mayra, pero sí es un tema bien importante, que más allá de que la masculinidad esté en el hombre, hoy vemos mucho esa tendencia de que las mujeres se están volviendo muy masculinas por el tema de que de alguna manera se están mezclando los roles, estamos haciendo como un préstamo de posiciones en la sociedad, de a quién le toca qué, y no se trata de que no seamos capaces o de que las mujeres no sean capaces de generar los resultados que generan los hombres, sino más bien creo yo que es desde dónde lo hacemos, ¿no? Si cada uno venimos equipados con una maquinaria y tratamos de actuar como una maquinita que no somos y que no tenemos, la podemos desarrollar de alguna manera, pero siempre estará un poquito en contra de quiénes somos realmente, porque no estaríamos aprovechando las bondades y beneficios que cada uno como ser humano, desde ser varón o ser mujer, pues traemos precargados, ¿no? Todas esas aplicaciones que traemos precargados, claro, sí las podemos añadir a nuestro sistema, pero donde mejor las utilizamos y donde mejor las explotamos es cuando estamos dentro de nuestra desde nuestra propia esfera, nuestro propio rol, ¿no? Correcto. Fíjate que yo vi el otro día, hay un chico que se llama Armando Saucedo, creo, en TikTok, donde habla mucho de masculinidad sana y pone un video donde hay una
un ejemplo de una chica que le está diciendo a su pareja, a su novio, que ella quiere tener una página de OnlyFans, ¿no? Y que es su derecho y que es su cuerpo y que bla, 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 que si tú aceptarías que yo tuviera una página de OnlyFans siendo mi pareja. Y el muchacho le dio una explicación a un grado, o sea, con pinzas, es que yo entiendo que es tu cuerpo, entiendo, o sea, le dio toda una explicación como pisando sobre cascarones de huevos, ¿sí sabes? Para poderle decir que preferiría que no la tuviera. Y este muchacho, hermano Salcedo, el tiktokero, dijo, ¿en qué momento los hombres incluso perdimos el decir, no, no me gusta? Estás en todo tu derecho, pero a mí no me gustaría una pareja así, tú lo puedes hacer, pero yo no quiero una pareja así. ¿Por qué le tenemos ahora tanto miedo a expresar algo que no nos parece sin que nos lleven a que somos machistas, controladores, somos tóxicos? Y ojo, yo soy mujer y estoy tan en pro de lo que están haciendo el movimiento de mujeres defendiendo realmente, pues eso, ¿no? El no ser abusadas, el no ser maltratadas, pero creo que también debemos de distinguir que hay una línea muy delgada donde podemos hacer mal uso de eso, ¿no? Y realmente llevarnos entre las patas a personas que lo que menos quieren es, o a hombres en este caso, que lo que menos quieren es causar algún tipo de daño, pero sí su fuerza física, aunque parezca agresiva, que ya nos lo dijo Rodrigo, que la agresión quiere decir dirección, no hostilidad, como lo hemos tenido comprendido o entendido, sino que a través de esa fuerza también nos están protegiendo. Y fíjate, hablando de Rodrigo, hay una frase que él tiene en su página de Facebook que lo define todo esto muy brevemente. Y dice, me dan risa las mujeres que me pelean el timón sin darse cuenta que son las dueñas del mar. Correcto. Sí, ¿Ves? buenísimo. ¿Cómo Sí. ves el que ahora se tenga que tocar estos temas como con mucho cuidado de no ser cancelados o funados, como se dice ahora? Mira, para mí una de las cualidades de un hombre masculino es siempre hablar su verdad. Un hombre tiene que tener muy claro quién es y qué es lo que valora. Y el hombre siempre se va a mantener bajo esa línea, o sea, bajo esa estructura. Por ejemplo, hoy en día se habla mucho de todo lo que es esta tendencia woke y pues todos estos temas de género y todo eso. Como hombre integrado, pues respeto cada persona, cada decisión que tiene que ser. No soy del creyente de que yo voy a menospreciar a una persona simple y sencillamente porque se perciba como alguien más. Pero simple y sencillamente, pues tampoco quiere decir que tengo que estar de acuerdo con todas las tendencias tal y como son, simplemente por miedo a que una sociedad me rechace. Ahí, en el momento que un hombre tome ese tipo de decisión de que simple y sencillamente va a cambiar o va a abandonar sus valores simplemente con el objetivo de poder encajar en una sociedad o en un grupo social, ahí el hombre ya está fallando como hombre, ya le está fallando su masculinidad. Y es los hombres son los que mantienen el pilar de valores en una sociedad, en una familia, en donde sea. Es increíble el efecto que tiene simplemente la idea que un ser humano genere de su papá o de su idea. Y algo que lo hemos estudiado en biotipos es cómo Estados Unidos, por ejemplo, ha logrado que muchos individuos tengan mucho papá, ¿verdad? Aun cuando el papá nunca ha estado, porque fue un veterano de guerra que murió en la guerra, pero este individuo simplemente creció sabiendo que su papá fue un héroe de guerra y toda la vida creció sabiendo que su papá fue un héroe. Por ende, todas las características de autoestima de ese niño se dan o se desarrollan en ese niño, a pesar de que ese papá nunca estuvo presente en su vida, ¿verdad? Pero la historia que le contaron de papá fue que estaba ejerciendo su masculinidad para proteger no solo a su esposa y a sus hijos, sino a un país entero, ¿no? Correcto, y sabemos a que, por ejemplo, diferencia de los, digamos, de los pueblos latinos, donde es totalmente al revés, ¿no? Donde el papá es el que abandona, el que no se hace cargo de la familia, el que de alguna manera juega un papel secundario en la familia porque la mamá es la que carga con todo. Correcto. Entonces, sí tiene mucho que ver eso desde, como decías, desde qué idea nos estamos forjando de quién es papá. Y bueno, todos los que estamos en temas de desarrollo personal sabemos esto, que la conexión entre
esa seguridad y esa autoestima que desarrollamos tiene que ver directamente con la idea que tenemos de papá y de lo que significa el amor de papá para nosotros cuando fuimos niños. Y si desde ahí no lo empezamos a cuidar, pues obviamente vamos a estar generando, como decías hace rato, Manu, a lo mejor hombres machistas o hombres que abusan de su fuerza y de su poder como hombres, como varones, y que después la consecuencia pues es que los estamos juzgando, los estamos marginando incluso, dejándole o quitándole el peso que tiene, como decías, de que es el cuidador de la familia, ¿no? Es Correcto. el que carga la familia en sus manos para que se desarrolle todo lo demás. Claro, y es como decir, y ahí es donde puede pasar dos cosas, o el hombre puede manifestar su vergüenza, ¿verdad? De estar fallando como hombre, de no sentirse lo suficiente masculino, lo puede manifestar en formas extremas como la violencia o otro tipo de prácticas o malos hábitos, o simple y sencillamente vemos a los hombres desempoderados que son 100% manipulables, sin palabras, sin ganas, sin objetividad, hombres desempoderados y naturalmente, o sea, biológicamente los hombres no fuimos diseñados. Y algo que yo he descubierto a través de los procesos de desarrollo personal es que cuando las personas no están actuando desde su naturaleza, desde quiénes son, se convierte en una fuga energética muy fuerte. O sea, las personas siempre están con esta falta de plenitud en sus vidas, simple y sencillamente porque no están actuando desde su propia naturaleza. Entonces, una vez que un hombre se logra integrar, empieza a descubrir su masculinidad, empieza a descubrir quién es, empieza a empoderarse de una manera integrada, que como lo hemos estudiado, pues una persona integrada es una persona que construye, que crea, que apoya a los demás, pues se convierte también en un favor para la mujer que es su pareja, para su hija, para su nieta, se convierte en una cadena de cosas muy positivas en toda la sociedad, ¿no? Y yo siento que mucho de este daño que se está creando o estos movimientos tal vez feministas, ¿verdad? Que hoy en día se están dando, que no está mal, porque hay que defender la igualdad de oportunidades en las mujeres y los hombres. O sea, realmente no existe ningún dato psicológico que compruebe que una mujer tiene menos capacidad intelectual que un hombre. Es todo lo contrario. Las mujeres tienen atributos y cualidades que los hombres no poseen. Entonces, el hombre masculino realmente lo que logra hacer es reconocer estos atributos e integrarlos a su vida también para poder construir junto con su compañera, ¿no? Entonces, el poder lograr hacer conciencia de esto y empezar a integrar todos estos factores es lo que nos va a llevar a crear hombres más masculinos. Y ojo, que no tiene nada que ver con ser rudo o ser un hombre violento, sino que... Y justamente esa es la pregunta que te iba a hacer. ¿Cómo podemos diferenciar o darnos cuenta de cómo es un hombre masculino y cómo es un hombre, vamos a decir, un hombre macho? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos, ¿no? Yo creo que se mide en el grado de hostilidad que tenga ese hombre. Un hombre integrado, un hombre masculino, es un hombre que tiene ciertos atributos a seguir. Por ejemplo, es un hombre que es muy estoico, no reacciona. Tú ves un hombre que es calmado, que puede ver una situación y no necesariamente va a reaccionar de una manera violenta, sino que va a reaccionar, puede defender a su familia, pero no lo va a hacer de una forma hostil. Entonces hemos visto, por ejemplo, casos donde pasa una discusión y un hombre saca un revólver y le pega 4 balazos a una persona. O sea, eso es una forma muy hostil, ¿no? Eso muestra cero control en la persona, cero control emocional, ¿verdad? Hay una frase que dice, el hombre que se controla a sí mismo puede controlar al mundo entero. ¿Por qué? Porque si tú no aprendes a controlar tus emociones, entonces al final te vuelves un esclavo de ellas. O sea, no puedes trabajar de una manera racional. ¿Ya? Y es ahí donde... Es un poco irónico, ¿no? Porque lo que pareciera, encerrándolo en el término macho, que es el hombre, como dices tú, que anda, no necesariamente con pistola, pero que se dan esos casos de violencia y que se vea que yo soy el canijo, el fuerte y eso,
ese machismo viene escondido a través de un miedo, es una careta, es una máscara, es realmente un personaje y una identidad que me compré porque de alguna manera estoy muerto de miedo y si no utilizo eso, me siento muy pequeño. Entonces es irónico ver que la masculinidad sana realmente se representa desde un lado firme. Y lo que es la masculinidad tóxica se representa más desde un lugar reactivo, desde un lugar defensivo, de miedo, de querer que me vean como lo que yo ni siquiera creo que soy. Sí, es como dicen, para saber qué es lo que más te está doliendo, dime de qué te estás defendiendo. Exactamente. Y hay una frase en la Biblia que un día lo leí, bueno, es una cita bíblica, no sé exactamente cuál será, pero dice que en la quietud y en la confianza está vuestra fortaleza. Entonces yo siempre me rijo bajo esa fórmula. En quietud y en confianza está vuestra fortaleza. Entonces, y esto pasa también de manera biológica. Si, por ejemplo, tú estudias los gorilas, tú ves el macho alfa de la manada de gorilas, siempre está tranquilo, siempre está solo, siempre está en observando, alerta. Exacto. Simplemente observa. En el momento que le toca defender, él va y defiende y tiene el poder de hacerlo. Pero él se mantiene tranquilo, no es un ser hostil donde más bien las hembras lo rechazan, sino al contrario, más bien se sienten tan protegidas que se acercan a él. Y han hecho estudios donde han tomado muestras de saliva de los gorilas y comprueban de que los niveles de cortisol son bastante bajos. O sea, quiere decir que en su imponencia, en su fortaleza, estamos teniendo un gorila muy calmado, un gorila que está muy bajo control. ¿Verdad? Oye, esto me trae a darme cuenta de una cosa. Prácticamente los gorilas están siendo su biología. Los humanos nos separamos de nuestra biología cuando adaptamos una mentalidad como estrategia de vida por algunas situaciones que ya sabemos nosotros que nos causan dolor y entonces creo esto que considero que me va a proteger del dolor y que me va a ayudar a tener control sobre lo que estoy sintiendo y eso me hace actuar como un gorila desintegrado, por no decir. Y al final eso está simplemente en una base del miedo, entonces realmente no hay una integración completa ahí. Algo que también he notado últimamente en las últimas tendencias es que se ha vendido la masculinidad como con temas de persuasión, temas de manipulación o temas de todo este tipo de seducción para mujeres, ¿no? Y se ha confundido ese tema entre soy el hombre que sabe cómo coger muchas mujeres, cuando realmente el hombre no tiene que ir detrás de las mujeres. El hombre masculino no va detrás de las mujeres. Un ejemplo de esto biológicamente es los baboons. No sé si han visto los baboons que tienen muchos colores en su cara. Entonces, un día viendo un programa de estos de animales, el baboon, por ejemplo, entre más colores, entre más ricos sean los colores de su cara, pues más atractivo es para el sexo opuesto. Entonces, me hace pensar a mí lo mismo. Un hombre que tenga buenos atributos, un hombre que le logre dar esa seguridad a una mujer. Que inspire confianza. Que inspire confianza. ¿Y para qué? Porque la mujer, su rol biológico no es ni siquiera es el sentirse protegida, es sentirse mujer. Y que esos atributos, perdón Manu, y que esos atributos no necesariamente son físicos, o sea, no es apariencia, es como decías al principio, son valores, es fortaleza, es crecimiento, son tus raíces, tu nivel de compromiso, tu capacidad de cuidar a tu gente. O sea, no necesariamente es el cómo te ves, o sea, no es que nos tengamos que ver como hombres, así como el hombre fuerte, capaz, poderoso, sino yo he visto muchos hombres que literal se ven como incluso podríamos decir hasta delicados, pero porque esa es la manera en la que ellos han encontrado fortaleza, a lo mejor a través de desarrollar habilidades más tipo soft, más de conexión con la gente, más de desarrollar a través de las personas, más que a lo mejor, no sé, construyendo algo físico o de esta manera, ¿no? Entonces, tiene que ver con cuál es la base con la que estamos construidos cada uno.
Claro. Ahora, otra característica que es muy distintiva en los hombres más masculinos, a un hombre, a lo que les llaman el síndrome del tipo lindo, el tipo El Robert. metrosexual. Exacto. Hay un libro buenísimo de Robert Glover, creo que se llama el autor, es un psicólogo que, por cierto, vive en México, americano. Existe una gran distinción entre ser un hombre bueno y ser bueno siendo hombre. ¿Ya? Y ahí es donde existe este síndrome de hombres que piensan que por ser complacientes con todo el mundo, de que siempre están buscando la aprobación de los demás, entonces siempre están tratando de encajar con todo el mundo, sonrientes todo el tiempo. Al final, el efecto que están teniendo es contraproducente. ¿Por qué? Porque al final no están inspirando una confianza en las otras personas, sino que él simplemente hace lo que hace por hacerme sentir por pertenecer bien. Exacto, y por pertenecer y por encajar. Entonces ahí es donde vemos estos hombres que dicen, pero yo soy tan bueno con todo el mundo y ¿por qué a mí por qué no puedo establecer una relación confiable? Y resulta ser que la muchacha que le gusta, pues se va con un tipo que tal vez no tiene mucho que ofrecer, pero el tipo es simplemente desapegado. De veras, eso es algo que sucede mucho, que incluso los hombres dicen, oye, las trato bien, las lleno de cariños, de regalos, de respeto, y se enamora del tatuado, que no estoy nada en contra de los tatuajes que tengo, pero del tatuado, del malandro, del que no tiene nada que ofrecer. ¿Cuál es ahí lo que tú consideras que despierta en la mujer que prefiera irse con alguien así? Ok, que el simple hecho de que un hombre, aun siendo malo, sabe quién es y no le importa lo que los demás van a pensar siendo malo, esa seguridad de saber quién es y de ser congruente con lo que es, lo que piensa y cómo actúa, automáticamente le dice a la mujer, en este hombre yo puedo confiar, aunque sus acciones no sean correctas, pero el hecho de que tenga la seguridad de sentirse que inclusive hasta te puedo dejar a ti, esa seguridad es lo que instintivamente y biológicamente le dice a la mujer, con este hombre yo puedo confiar. De mí no vas a estar hablando, ¿eh? No vas a describir o sea, mi matrimonio de 31 años en una frase, pero lo acabas de hacer. Pero es que sí es bien interesante esto, Mayra, porque sí, como dices, o sea, vayámonos un poquito a la escuela, ¿no? Cuando fuimos en la high school, en la prepa, en la secundaria, tal vez, donde a lo mejor, y te digo por experiencia propia, que yo siempre fui como el nerd de la clase, siempre era como, ¿por qué las niñas no se fijan en mí y siempre se fijan en el que no entra a clases, en el que va reprobando todo el tiempo, en el que está todo el tiempo en el juego, en el relajo, en el desmane, el que incluso ya lo corrieron 3 veces de la escuela? Y yo me preguntaba, bueno, ¿cuál es el atractivo de estas personas, no? Y justamente es eso, es la seguridad de sí mismo que cada uno forja y cómo la muestras también. Ahora, la diferencia es si esa seguridad es una apariencia, si es una máscara o es algo que es realmente sostenible a través de tu masculinidad, porque tu masculinidad es la que está provocando esa seguridad, más no el buscar verte de cierta manera para aparentar ciertas cosas, ¿no? Correcto, y ahí es donde viene, por ejemplo, la parte del hombre masculino donde sabe quién es, sabe lo que valora y es congruente con esas cosas. Entonces, sí, o sea, lógicamente. No quiere decir que tenga la razón. No quiere no decir que esté haciendo algo bien. Decir, exacto. Quiere decir que él se lo cree. Exactamente. Tan sencillo como eso. Pero aunque la sociedad entera le diga que está mal, él es congruente con su creencia y eso vuelve a un hombre extremadamente atractivo. Entonces ahí es donde las mujeres dicen, ni siquiera juzgan si está bueno o está malo, es simple y sencillamente es un hombre que cree lo que hace, cree lo que es y está dispuesto a ir sin importar lo que sea, que fue la pregunta que me hiciste al principio. ¿Cómo te sientes tú hablando de estos temas en una sociedad que ahora es un tema tan delicado? Yo conozco mi verdad, yo sé lo que soy, yo sé lo que apoyo y me mantengo en mi margen. Así vengan políticas o lo que sea, pues yo siempre voy a seguir creyendo mis valores y manteniéndome bajo un régimen de lo que yo valoro. Y punto. Oye, Manu, y en este mismo tenor de estos hombres que crecen formando esa imagen del hombre rudo, del hombre seguro,
pero que al final no está sostenido por una congruencia de valores, sino por un buscar pertenecer en una comunidad. ¿Cuál sería el camino o el consejo que tú le podrías dar a este tipo de personas, a los hombres que lleguemos a caer en estas situaciones, para aprovechar esa seguridad que ya tienen de cómo se muestran y hacerla sólida, hacerla sostenible? Pues son varios puntos. Como número uno, es tomar responsabilidad. Para mí, uno de los grandes cambios de desarrollo personal fue el hecho de tomar responsabilidad. Dejar el victimismo, dejar el que a mí me hicieron, el que esto me provocó. O sea, aquí es donde viene la parte mucho de trabajar la parte interna, trabajar traumas, que es lo que ustedes hacen o que yo estoy aprendiendo a hacer, que es ir a esta parte interna de la persona y reintegrarlo, a hacer las paces con su trauma, y ahora sí, vamos a empezar a construir desde lo nuevo, ¿no? De ahí, cuando la persona entiende de que no es una víctima de las circunstancias externas, sino que el significado que él está otorgando a las experiencias que tuvo, ahí pues nace un empoderamiento bastante fuerte en la persona, donde dice, bueno, ya si yo tengo la capacidad de empezar a cambiar y de reestructurar esta parte interna de mí. Después, algo que ayuda mucho es crear, bueno, yo me siento mega apasionado con el tema de los espartanos, los sonados espartanos. Y de hecho, ahorita algo que estoy creando, estoy en el proceso de crear un proyecto que va a ser un programa para hombres que se va a llamar The Egon Code. Entonces, Egon es una palabra que viene de la parte del griego, que quiere decir confrontación, quiere decir fortaleza. O sea, era una filosofía que utilizaban los soldados espartanos, donde era la excelencia total, tanto en la batalla como en su vida. O sea, como ellos se movían dentro de su sociedad. Y eso incluía lo que le llaman un ethos. Un ethos es como un código de principios, de valores, ¿verdad? Pero ese ethos tiene que ir muy basado en los valores de nosotros mismos. En este caso, por ejemplo, hay varios ejercicios donde se puede empezar a determinar cuáles son esos valores que son natos de cada uno de nosotros. Yo hice el ejercicio a nivel personal. Lo curioso es que empató muy bien la serie de valores que pude descubrir con mi biotipo. Entonces, al final, nuestra biología nunca miente. Al final, nosotros tenemos de manera nata una serie de valores que son muy arraigados a quién somos nosotros. Una vez que descubrimos esos valores, a partir de ahí empezamos a crear ciertos principios. Y bajo esos principios, pues es lo que se llama un ethos o es un código de comportamiento, por decirlo así. En la sociedad siempre han existido códigos de comportamiento. Si ustedes ven, por ejemplo, los samuráis tenían su código de comportamiento. El ethos, como lo estoy mencionando, para los soldados espartanos. Inclusive hasta en la Biblia hay 10 mandamientos donde hay cierto código de comportamiento, ¿verdad? Que nos está indicando una guía, ¿no? Entonces, cuando el hombre empieza a descubrir quién es desde su esencia y después de ahí empieza a crear un código y a regir su vida bajo ese código, pues entonces ahí es donde se empieza el proceso de integración y ya pues eso incluye también ciertas habilidades como el estoicismo. Es algo que a mí me apasiona mucho, la filosofía estoica, donde habla mucho de la capacidad de poder tener un control interno y no ser simplemente una consecuencia de las causas externas. De ahí viene mucho el autocontrol, ¿verdad? El control de las emociones. Creo que la parte física también es un pilar muy importante. El poder integrarse a un programa de fitness, un programa que nos ayude a mantener un cuerpo sano, una mente sana, un cerebro activo. La parte del crecimiento personal, creo que también es un valor que se puede incorporar bastante bien, el conocimiento en cuanto a programas, porque como lo mencioné al principio del programa, las personas simplemente son porque a veces no tienen el conocimiento para poder obtener los resultados que necesitan obtener en la vida. Entonces, si el hombre empieza a integrarse en programas de autoayuda, de conocimientos, de negocios, de cómo generar dinero, de ahí empieza todo este proceso de integración y empezamos a crear, pues,
un concepto muy diferente de lo que es un hombre masculino. Y creo que Digamos va en que los dos sentidos, porque por un lado está este hombre que ya se muestra masculino y lo que decíamos era el cómo sostenerlo, pero también por el otro lado está el hombre femenino, el hombre que todavía no ha descubierto o no ejerce esa fortaleza y esa manera de cuidar, sino que más bien es el que se deja cuidar, el que está un poquito por detrás de los demás, que no se muestra tanto, que es un poco más tímido, más introvertido, que no ejerce ese poder, ¿no? Sino que se va del lado femenino. Porque, bueno, todos tenemos tanto energía masculina como femenina y de pronto nos podemos enfocar en una u otra. Y está bien y es válido dependiendo de lo que estemos desarrollando. Si estamos desarrollando temas a lo mejor de conexión con las personas, tal vez la energía femenina nos funciona muy bien. Pero si estamos en temas de generar un negocio, pues obviamente la energía masculina es la que nos apoya en ese lado. Pero para este otro lado o este otro tipo de hombres que a lo mejor sí están conectados consigo mismos porque son un poco más hacia la tendencia de la energía femenina y que reconocen sus valores, pero no se atreven a dar ese paso de, como lo decimos, de agresividad, no hostilidad, sino de agresividad, que tiene que ver con ir por el objetivo, ir por lo que buscas. Claro, exacto. ¿Cómo podríamos decirles a estas personas cuál es el camino, cuál es el primer paso para ir hacia allá? Claro. Yo creo que al final el primer paso es entender quiénes son. O sea, hacer todo lo posible por hacer un ejercicio, un trabajo de autoconocimiento y empezar a determinar, porque hoy en día hay muchos hombres que simplemente funcionan bajo las expectativas de alguien más o de una sociedad, o lo hacen simplemente por miedo a perder una relación o por poder pertenecer a un grupo, pero no son hombres plenos, son hombres desempoderados porque, como tú dices, estoy tratando de hacer a todo el mundo feliz, pero al final me siento como castrado, ¿no? en la vida. Entonces, al final yo creo que el primer punto, lo que yo siempre voy es busca quién eres, qué es lo que te apasiona. Los hombres somos felices construyendo familias, construyendo negocios, construyendo un cuerpo sano. Siempre los hombres nos sentimos muy a gusto en el proceso de crear, de armar un auto en un garaje, de armar una motocicleta, lo que sea, pero al final es siempre esta parte de creación. Entonces es preguntarte, y es un reto que se lo dejo a cualquier hombre que esté escuchando, es ¿qué quisiera yo estar creando en este momento? O sea, ¿qué cosa quisiera yo construir de mi vida? Algo que vaya alineado con quién soy yo. Y después de ahí, pues empezar a descubrir las herramientas o los elementos que necesito para empezar a construir ese objetivo, ¿no? Entonces, la parte del autoconocimiento para mí es esencial, porque al final se convierte como construir un castillo sobre la arena. Yo te puedo dar muchas herramientas de desarrollo personal, de herramientas que te ayuden a lograr cosas en negocios, pero al final si eso no es congruente con tu esencia, al final todo se va a caer. Simplemente lo que te voy a dar es una máscara más. Fíjate, un caso que me pasó justamente esta semana. Hay un muchacho en el gimnasio donde voy, donde le encantó una niña, empezaron pues como a comunicarse, a empezar a entablar una relación, pero al principio era como, ella me gusta y entonces pues me voy a acercar a ella, pero una vez que la muchacha abrió la puerta, entonces él se dedicó como a perseguirla y entonces se veía como que él siempre andaba atrás de ella en el gimnasio. Y justamente hace 2 días yo le decía, es que date cuenta de que la manera en que los hombres generamos relaciones es a partir de generar inspiración para la mujer. Entonces, cuando te dejas de enfocar en sobrecuidarla y en estar siempre para la persona y te enfocas un poquito más en ti para que esa parte en la que tú eres fuerte, en la que tú brillas, en la que tú eres bueno, se note,
Y entonces eso, que es seguramente por lo que llamaste la atención en primera instancia, se sostenga, entonces ya no necesitas andar cuidando la relación, porque la relación ya se da por generar esa inspiración. Y generar esa inspiración lo alineo perfectamente con lo que dices de sé congruente con tus valores, descubre quién eres, confía en quién eres, desarrolla quién eres, y eso es lo que te hace sexy, ¿no? Correcto, o sea, muchas veces lógicamente cuando se tratan temas de pareja, pues la atracción principia es muy química, ¿no? Tú sientes una persona que se ve muy bien físicamente y todo, y eso genera una parte química, ¿verdad? Pero en el momento que creamos ya este lapso, esta conexión, y lo hemos estudiado mucho, lo que le llamábamos la atracción Compatibilidad traumática, traumática. al final esta persona está sustituyendo un vacío que la otra persona tiene. Entonces se vuelve codependiente inmediatamente de esa relación. Y ese es el problema de la masculinidad, que hay muchos vacíos emocionales en los hombres. Entonces, ¿qué pasa? Si la muchacha ya se siente sofocada, por decirlo así, por este hombre, se va a alejar porque le está tirando muchas banderillas rojas diciéndole, este hombre no es tan seguro como yo creía, por ende no me sirve, ¿verdad? Porque biológicamente la mujer va a actuar así. ¿Y qué es lo que va a pasar? O sea, al final se va a poner o violento, o se va a deprimir, o se va a sentir no suficiente, ¿verdad? Versus de que un hombre que sabe quién es, conoce a una persona, pero resulta que no hay química porque simple y sencillamente no están alineados, no tienen los mismos gustos, los mismos valores, las mismas formas de ver la vida. El hombre simple y sencillamente, pues, ve otra opción y ya, pero nunca se va a sentir menos, o nunca se va a sentir desvalidado, o nunca se va a sentir una persona que está pues condenado a no tener una relación simple y sencillamente porque alguien lo rechazó. Y es justamente lo que sucedió, porque en el momento en el que este muchacho entendió el mensaje, al siguiente día él dijo, ok, yo vengo al gimnasio y vengo a entrenar, y si estás tú, y si quieres lo hacemos juntos y me puedes acompañar, pero lo que es importante para mí, a lo que vengo aquí al gimnasio, y lo podemos hacer juntos. Y resultó que eso, pues al final fue más atractivo para la muchacha porque regresa al punto de por qué hubo esa conquista, y entonces él se siente muchísimo más seguro. Entonces creo que aquí el mensaje es atrévete a sostener quién eres, ¿no? A confiar en quién eres, porque eso es lo que te define como persona y eso es lo atractivo de ti. Correcto, sí. Entonces, Y primeramente, perdón, atrévete a descubrir quién eres, ¿no? Porque muchas veces quien tú crees que eres realmente no es. Y yo, como que escuchándolos, digo, la diferencia entre una masculinidad sana y una tóxica es finalmente tu trauma. Es que finalmente es la inconsciencia de estar operando a través de lo que mejor me ha salido hasta ahorita como mecanismo de defensa para poder yo funcionar en este mundo. claro. Que finalmente, incluso los que parecen, todos somos, siempre lo he dicho, todos somos niños en cuerpo de adultos que cambiamos los juguetes por unos juguetes más grandes. Y si no tenemos eso en cuenta, vamos a creer que, como dices, que todo lo que sucede allá afuera me está sucediendo, o sea, sin ningún tipo de responsabilidad de mi parte. Entonces, sin quitarle la responsabilidad a la gente u hombres, en este caso, que han ejercido cierto abuso, ni quitarles realmente o invalidar la emoción de la mujer de sentirse agredida, acosada o abusada, yo creo que sería haría una gran diferencia darnos cuenta todos de empatizar en que todos estamos heridos y estamos muchas veces operando desde esa herida y haciendo lo mejor posible, pero es momento, como dicen, como hemos estado diciendo, de descubrir quién realmente somos, porque no somos esa herida y no somos ese dolor que en algún momento realmente nos nubló y nos puso a caminar por un camino que ni siquiera ha sido fácil para nosotros ni para los que nos rodean, ¿no? Claro, Es como dicen que tu pasado define tu historia, pero no define tu destino. claro. Y un atributo que distingue mucho a los hombres es esta capacidad de sentirse retado. En esta filosofía que quiero crear, que se llama Aegon, es una filosofía de eso, es lo podemos llamar como una competencia, como un desafío a la vida, ¿no? El hombre se necesita sentir desafiado a la vida. Necesito tener la resistencia que me haga a mí sacar mi hombría. Por eso los hombres eran cazadores. Y si vemos en las tribus primitivas,
los hombres eran los que salían a cazar, eran enfocados en un objetivo, ¿no? Entonces, el hombre necesita mucho este sentido de propósito para poder empezar a integrarse, o sea, sean lo que sea en su vida, ya sea un propósito en mejorar en su trabajo, sea en incrementar sus finanzas, en incrementar su estado físico, en incrementar su relación de pareja, en construir una mejor familia. Ese reto constante es lo que mantiene un hombre vivo y lo que está pasando hoy en día en la sociedad de hoy en día es que los hombres están perdiendo esa motivación de tener un objetivo donde ir. Así es. Y esa falta de motivación lo que está causando es que los hombres se desvíen hacia otros caminos que más bien los desempoderan. Oye, Manu, y esos programas que dices que vas a dar o que estás creando, ¿dónde los podemos ver? Ya puso Mau aquí tus redes sociales. Ahí podemos encontrarte porque yo sé que le encantaría tomarlo a mi esposo y a mí me encantaría que lo tomara. Se lo voy a sugerir, nada más. Pues me pueden seguir ahí. Ahorita estamos en el proceso de la creación del programa, pero pronto pues empezarán a ver ciertos postings anuncios en redes sociales y contenidos que van a hablar mucho sobre el tema. La idea es crear una filosofía, como les dije, que se llama Aegon. Es una serie de principios que lo que van a hacer es ayudar a los hombres a integrarse de una manera sana, pero que también les dé las herramientas para que puedan lograr sus objetivos, crear mejores relaciones, que se sientan mejor con ellos mismos. Hay una fase también del trabajo interior, el ponerse en paz con cortar estas cadenas que han venido también de otros papás y pues empezar a crear resultados diferentes. O sea, que es muy posible, todo lo podemos hacer. Es algo que simple y sencillamente se requiere del conocimiento correcto para poder empezar a tener los resultados que queremos. Y el conocimiento y sobre todo creo yo que se tiene que empezar con una pequeña dosis de buena voluntad para llevarlo a cabo. Correcto, sí, cuando la idea es que, pues, que se logre hacer conciencia de todos estos temas, es increíble, o sea, lo que hablamos de que si solo el hecho de que un individuo tenga la idea correcta de una figura masculina en su familia, pues imagínense lo que significa para un individuo de que esté presente y que sea una persona integrada. Algo que, por ejemplo, algo que a mí me pasó personalmente fue cuando mi hija se fue mi hija está en la Naval de los Estados Unidos, y cuando se fue para su bootcamp, me dejó una carta escrita. Entonces le dijo a su hermano que me entregara la carta cuando ella llegara al bootcamp, porque una vez que ella entraba al bootcamp eran como más o menos 3 meses que yo no podía hablar con mi hija, no sabía absolutamente nada de ella. Era se descomunica uno por completo y de vez en cuando llega una carta y escrita a mano, o sea, como en los tiempos de antes, que fue muy curioso todo el proceso. Y algo que me marcó mucho de la carta de mi hija fue que mi hija siempre fue consciente de mis batallas. Yo pues atravesé un divorcio, estuve en el proceso de crear un negocio, pues tuve altibajos en cuanto al negocio. O sea, ella siempre, aunque yo directamente nunca le hablé a mi hija de los problemas que estaba teniendo a nivel interno, pero ella lo sabía. O sea, ella sabía, los hijos perciben muchas cosas de sus papás. Pero lo curioso fue que mi hija no estaba tan atenta en el problema en sí, sino de la forma como yo estaba manejando las cosas. Entonces, en la carta ella me escribió todas las cosas que ella aprendió de mí sin que yo lo supiera, simple y sencillamente con verme cómo yo enfrentaba la vida. ¿Cómo resolvías? Exacto. O sea, nunca fue una cuestión de consejos, nunca fue una cuestión de sentarnos a hablar de la vida o de filosofar o cosas así, sino que simple y sencillamente con la forma en que ella observó cómo yo resolvía los problemas de mi vida, para ella fue suficiente para estar en este momento en la Naval de los Estados Unidos y sentir la confianza de hacerlo. Qué bonito, fíjate, porque yo, siempre he pensado eso. A los hijos no les debemos enseñar a no fallar, les debemos enseñar a resolver, porque fallas no las puedes evitar, pero les tenemos que enseñar cómo se puede salir de cualquier situación, como dices tú, con las herramientas que les demos, ¿no? Que les brindemos. Claro. Y lo que quería decir también, que viene mucho a esto, que lo que decías, Manu, de
nos de pronto nos reconstruimos cuando nos damos cuenta de la idea que forjamos de papá y de cómo sí nos enseñó o de cómo no nos enseñó, como en este caso de tu hija, que reconoció todo lo que había aprendido de ti, pero también hay veces que reconocemos todo lo que nos faltó de papá. Y creo que el mensaje que quiero dar aquí es, sí hay que trabajar mucho en nosotros en reconocer eso, pero también darnos cuenta de que hay alguien allá afuera, alguien detrás de nosotros que probablemente se está fijando en quiénes estamos siendo. Tal vez son tus hijos, tal vez es tu pareja, tal vez son tus sobrinos, tal vez es alguien que conociste en el trabajo, tal vez es alguien con el que convives, no sé, en el gimnasio, en donde sea, y que puede ser fuente de inspiración de alguien. Y si esa fuente de inspiración viene de ejercer esa seguridad, de conectar con tus valores, de ser un hombre masculino por la congruencia de quién eres con lo que crees y con lo que haces, entonces creo que ahí es donde pues podemos trascender, ¿no? Podemos trascender a través de otros y es donde ya no solo se trata de mí, sino se trata de todos juntos. Correcto, exacto, sí. Otro reto muy grande que existe en este programa que quiero hacer es que es este paradigma que tienen los hombres de que no se me es permitido sentir. Los hombres pues tienen esta creencia de que por ser hombres no deben expresar o ser vulnerables, que eso los va a determinar como personas débiles ante sus parejas. Bueno, por psicología sistémica nunca es bueno que un hombre arregle sus problemas personales con su pareja, pero por lo menos sí informarle, mira, me está pasando esto y voy a ir y tomar responsabilidad y resolverlo. Pero también es muy importante que los hombres se abran en comunidad, de que abran estas necesidades. Las estadísticas hablan de que pues, la mayoría de suicidios son de hombres, o sea, hombres que simple y sencillamente tienen una batalla interior y no se abren a la posibilidad de poderlo conversar con alguien porque tienen miedo de sentirse débiles o les da vergüenza de que sus amigos o sus entornos se den cuenta de que están pasando por estas dificultades y por ende no tienen otra salida más que el suicidio, ¿no? Entonces me hace mucho pensar también en todos estos hombres que están en ese tipo de situaciones. Otra cosa que aprendí de los espartanos es que los espartanos, ellos eran soldados pues excepcionales a nivel individual, pero la fuerza espartana, o sea, la razón del por qué ellos eran ejércitos invencibles es porque ellos trabajaban en conjunto. Uno se cuidaba al otro. Es una filosofía parecida a lo que hacen los Marines. Los Marines de los Estados Unidos están entrenados para cuidar a su compañero y viceversa. Entonces se cuida todo el pelotón, ¿no? Entonces es lo mismo que hacen los espartanos. Entonces aquí es donde nace también el deseo de crear una comunidad fuerte, una comunidad de apoyo donde los hombres se puedan pues ayudar a sacar todo este tipo de problemas, de traumas, como hemos venido hablando, y que empiecen a tener una comunidad de apoyo en cuanto a la construcción de algo nuevo, ¿no? Pues finalmente, como dices, Manu, permitirle al hombre conectar con esa vulnerabilidad, porque se nos fue enseñado que es, como dices tú, es seña de debilidad, e incluso su entorno, sus amigos lo pueden como bloquear de conectar con esa vulnerabilidad, porque fueron enseñados lo mismo, Claro. porque les enseñaron lo mismo, pero realmente en la vulnerabilidad recae la fortaleza, porque en el momento que tú conectas con eso, para mí yo siempre he dicho, el sentirte vulnerable y en conectar con esa debilidad emocional que le llaman, para mí es darte un pasito para atrás, volver a observar y tomar otra decisión y seguir adelante. Pero es necesario dejarte caer un poquito de repente y saber que no siempre puedes y está bien no siempre poder, ¿no? Está bien pedir ayuda y está bien que incluso cuando eres un hombre muy masculino decir, ¿sabes qué? Hoy no sé. Correcto. A mí eso se me hace muchísimo más admirable de un hombre a un hombre que todo lo sé, aunque nada le salga. Exacto. Y requiere muchísima valentía, además. O sea, claro, ponerse en esa situación requiere muchísima valentía. Esta parte de integridad interna, pues requiere,
o sea, una de las formas de demostrarlo, algo que aprendí, que leí mucho de Alexander el Grande, ¿verdad? De este conquistador, era que él enseñaba tanto a él mismo como a las personas que combatían junto con él a no glorificarse en las victorias, pero tampoco a llorar en las caídas. Entonces el hombre también tiene que aprender a reconocer y tener la valentía y tener la estructura interna para poder aceptar cuando se equivoca, aceptar, pero no sentirse derrotado. O sea, no sentirse de que ya simplemente porque fracasé en un proyecto, o fracasé en un matrimonio, o fracasé en un negocio, entonces esto ya me determina a mí como un hombre fracasado, sino que el hombre estoico, que es lo que hemos venido hablando, es el hombre que reconoce, que observa la experiencia y simple y sencillamente toma las lecciones que esta experiencia le está tomando. Exacto. Le ayudan a crear este espejo para reflejar cuáles son los puntos que necesita trabajar y simple y sencillamente toma acción, toma responsabilidad y empieza en el proceso de poder mejorar cualquiera que sea el área que tenga que mejorar. Como nos dijo Imish, ¿no, Mau? Que tú lo conoces, Ajá. dijo, un hombre exitoso es un hombre que fracasó muchas veces, Correcto. ¿no? Entonces, el fracaso como tal, yo siempre lo he visto, no solo en los hombres, también yo considero que en el ser humano en general, el fracaso muchas veces es el camino empedrado, pero por una razón, porque si fuera un camino pavimentado, pues como dicen, si todo se hiciera fácilmente, pues cualquiera lo haría, pero de alguna manera estamos aquí para aprender. ¿Qué tanto nos rendimos en el camino empedrado? Bueno, ya está en qué tanto cada quien quiere caminar, ¿no? Pero yo considero que el fracaso no es el enemigo, es el maestro. Correcto, sí. Sí. Y yo creo que podemos tener de pronto golpes de suerte y lo que sucede cuando normalmente alguien que no está preparado para la vida se gana la lotería, ¿no? Un golpe de suerte y de pronto parece que tienes todo para salir adelante y se cae. Correcto. Pero la diferencia es que esos golpes de suerte sean producto de lo que estás creando todos los días, que esté alineado con lo que estás creando, que esté alineado con quién eres, y entonces ya no serán golpes de suerte, ya serán consecuencias de tus propias acciones y de tu propia congruencia. Correcto, y eso lo que causa es que hoy en día vemos hombres muertos de miedo o incapaces de crear absolutamente nada por el miedo a fracasar, por el miedo a sentirse derrotado. Y parte de la integración que yo quiero construir en los hombres es eso. Si hay algo que yo he implementado en mi vida personal es a nunca rendírmele a los miedos, sino a enfrentarlos. Siempre busco cómo enfrentarlos. Por ejemplo, le tengo pavor a las serpientes. Las veo y siento, no sé, montones de cosas y reacciones en mi cuerpo, ¿no? Entonces, hace unos meses estaba con mi novia y fuimos a visitar un área aquí en la Florida que se llama San Agustín y había un tipo que tenía un montón de serpientes ahí. Le pagaba uno como $10 y se las ponía aquí en el cuello y toda la cosa. Entonces yo le pagué al tipo. Yo dije, no, a mí, yo las veía y me daban pavor, pero yo le pagué al tipo para que me las pusiera encima. ¿Por qué? Porque al final es eso, y eso es algo que he aprendido también de la filosofía espartana, de que ellos se vuelven inmunes al miedo. Para ellos es un honor, o sea, para ellos es un honor tener que enfrentarse a situaciones peligrosas. Entonces, el construir este tipo de filosofía en un hombre le permite capacitarlo para poder lograr cualquier cosa que se proponga en la vida. Prácticamente donde está el miedo, ahí es. Ahí es. Y no tiene miedo a enfrentarlo, o sea, se siente con la capacidad de poderlo enfrentar. El miedo siempre es muy difícil quitárselo al 100%, pero por lo menos tiene la valentía y la parte interna que le va a permitir el poder enfrentarse a cualquier reto en la vida sin sentirse derrotado desde el puro principio. Y eso se lo va a agradecer su esposa, se lo va a agradecer sus hijas, se lo van a agradecer sus hijos, se lo van a agradecer toda una sociedad. Porque cuántos hombres por miedo no han generado inventos que hoy podríamos estar utilizando o haber escrito libros que tal vez muchos pudiésemos estar leyendo en este momento. Es correcto. Pues Manu, nos encanta que estés aquí. Desgraciadamente se nos ha ido el tiempo como agua, pero me gustaría cerrar con algo. Me gustaría cerrar con ¿qué le podríamos decir a
a todos los hombres para, bueno, hombres y mujeres, para entender como esto de la masculinidad? ¿Qué les podríamos decir para comenzar un nuevo futuro donde ya la masculinidad juega un papel bien importante tanto en hombres como mujeres, entendida desde el rol que realmente debería jugar? Aléjense del miedo de querer ser hombres. Quítense la idea de ser hombres y saquen su masculinidad a los cuatro vientos, como dicen, ¿no? Quítense del miedo de los preceptos que puede tener la sociedad o las opiniones que tiene la sociedad. Aprendan, busquen la forma de reintegrarse nuevamente, busquen ayuda, busquen coaches. Hay muchos maestros, hay muchos libros que nos pueden ayudar en este proceso de integración. Siempre hay un camino abierto para poder hacer el cambio, pero como decía Albert Einstein, el concepto de locura es hacer las mismas cosas siempre esperando resultados diferentes. El mejorar nuestras vidas no está en querer cambiar a nuestras parejas o en querer cambiar nuestro entorno, está en tomar esa responsabilidad cada uno y empezar en este proceso de una integración nueva, de tanto sanar nuestras heridas, sanar lo que papá no hizo, desapegarnos o soltarnos de las cosas que no se hicieron bien, de todos estos resentimientos del pasado, y empezar y abrir el espacio para integrar nuevos conceptos, nuevas filosofías que nos van a generar resultados más positivos y más plenitud en nuestra vida, ¿no? Me encanta. Y creo que el mensaje también es para las mamás, de encárguense de que sus hijos varones pues vayan por este camino, ¿no? Sí, y algo muy importante también es que es el rol de la mujer, y la mujer juega un factor muy importante en cuanto a esta integración del hombre. Algo muy curioso, no sé si han escuchado de la película de 300 o de 300. Uh-huh. Eso es una historia real. Y algo que leí en la historia griega fue que Legolas se llama Legolas, Uh-huh. el rey de Esparta, escogió sus 300 hombres no por su capacidad de lucha, sino porque ellos tenían las mujeres más fuertes de Esparta. Él sabía que ninguno iba a regresar vivo después de esa lucha, pero él sabía que habían 300 mujeres allá afuera con la capacidad de reconstruir hombres nuevos y una Esparta nueva. Entonces, esto también va para las mujeres también. Siempre detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y no porque sea literalmente detrás, sino porque creo que como hombres tenemos que reconocer que la mayor inspiración que tenemos en la vida son las mujeres. Correcto, sí. Y sí, o sea, y cómo inclusive lo que les decía hace ratito, cómo nos cuidamos de no herir susceptibilidades cuando detrás de un gran hombre hay una gran mujer. No quiere decir desde un lugar físico o emocional, sino de un lugar de sostener, porque la mujer, aunque es el sexo débil, también es la mujer que está conectada con sus emociones para poder sostener eso, ¿no? Esa parte que el hombre también necesita, un lugar, un apapacho donde recaer. Claro. Entonces, y una vez que el hombre trabaje en sí mismo, que era lo que el ejemplo de los baboons que les explicaba, que es este tema de atracción, ¿no? El hombre que se empieza a integrar, empieza a atraer pues mejores relaciones y personas más saludables a su vida. Eso es algo que yo también pude experimentar. Actualmente tengo una pareja increíble, es una mujer increíble, con unos valores increíbles que se alinean mucho a la misma visión que tengo yo. Entonces, pero para yo poder lograr eso, poder estar a ese nivel, pues tuve que convertirme primero. No tuve que salir y hostilmente tener que dominar y tratar de controlar las cosas para que se dieran. No, simple y sencillamente trabajé en mí, y después de ahí, cuando yo me convertí, pues entonces empecé a empatar con las personas que están al nivel que está uno. Entonces, pues contexto, y esto me hace repetir lo que dije al inicio. Mau, estamos bien contentos de estar en este nuevo contexto donde Manu no solo es nuestro invitado el día de hoy, sino también es nuestro coach dentro del proyecto que empezamos con Quique Delgadillo. Manu trabaja muy de cerca, es uno de los coaches de Quique Delgadillo, y bueno,
pues vamos a seguir aprendiendo mucho de ti, Claro. no solo de la masculinidad, sino de la parte empresarial y todo lo que tienes que aportar a nuestra comunidad. Manu, Claro. muchísimas gracias, porque necesitamos, como siempre lo he dicho, más hombres como tú que ejerzan una masculinidad sana, donde las mujeres y el mundo entero nos sentemos cuidados y protegidos y acompañados. Así es, muchísimas gracias, Manu, por estar aquí esta noche, y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron en el programa. Ya saben que el programa se queda grabado para que lo compartan, lo vuelvan a ver, y cualquier comentario que tengan, cualquier pregunta, pues acérquense a nosotros, a Manu, Mayra, a mí. Con mucho gusto estamos para servirles. Muchísimas gracias, Manu. Muchísimas gracias Oye, a Mau, todos. y yo quiero comprometer a Manu a que vuelva al programa, pero ahora como empresario, porque tiene unas distinciones impresionantes de cómo poder ser un excelente empresario, cómo poder sacar adelante algún emprendimiento, y me encantaría que también nos acompañaras en algún momento. Claro, para claro, darnos... yo encantado. Y que, por cierto, para los oyentes, si están interesados en algún momento, pues entrar en estos temas de negocio, también que visiten a la página de Quique Delgadillo, que sería @viveincreíble.com, y ahí pues pueden escribir un email y les pueden pues también guiar a los programas que son de negocios. Es un área que yo trabajo junto con Quique, y pues y en temas también de desarrollo personal en cuanto a masculinidad, pues me pueden contactar ya sea en mis redes sociales, o si quieren también una sesión pues 1 a 1, pues yo encantado de poderlos atender y poder trabajar con ustedes. Así que gracias a todos, gracias a los que están por acá, gracias Mayra por invitarme, gracias Mau por la oportunidad de poder estar acá, y pues vamos a estar en contacto, vamos a estar trabajando mucho juntos y con biotipos y muchas cosas grandiosas que vienen por allá. Y sí, pues muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Mayra, gracias, Manu, gracias a todos, gracias, y nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima. Buenas noches y muchas gracias. Chao. Opening scene, the lights are low.